¿te has preguntado por qué los datos cabían antes en un solo servidor? ¿Y ahora por qué necesitamos la nube? ¿Cómo nació la arquitectura de datos moderna? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Y por qué hay nuevos retos? La nube y el Big Data cambiaron las reglas del juego. Si quieres saber cómo fue evolucionando la arquitectura y cómo llegamos a la arquitectura moderna, quédate aquí para saber. Antes de empezar a hablar sobre la arquitectura y su evolución, ¿por qué debería de importarme? Para empezar, arquitectura de datos es planos y planes. Los planes se refieren a la estrategia. Un ingeniero o un analista prácticamente lo que hace es se las ingenia. Es todo. Claro, respetando papeles en lo que cada uno debería de hacer. Pero vamos hablando de arquitectura porque es lo que vamos a hablar. Voy a poner una analogía de la cocina. Si no ordenas tu despensa, pasas tiempo buscando qué producto compraste, qué vas a comer y posiblemente se termine caducando. Los datos es igual. Necesitas un plan para organización, para almacenamiento y para después explotar la información. Entonces esto es vital para no gastar todo este tiempo implementando algo que tú pensabas que era la solución, pero terminó siendo un, ¿sabes qué? No necesito esa solución. Ok, ahora, para explicar la evolución, voy a dividirlo en tres fases. Fase 1, la arquitectura del Data Warehouse relacional. Cuando hablamos de datos, siempre ha sido el problema principal. ¿Cómo acceder a la información? ¿Cuáles son los números correctos? Y que la persona interesada diga, yo solo quiero esta información. Y ya, eso es lo más importante. Entonces, los data warehouses on-premise siempre han sido para utilizarlo en lo que es el BI. Como dato, el primer data warehouse fue instalado por Teradata en el año 1983 y fue utilizado para análisis financiero. Hasta aquí todo parece en orden. Pero ¿qué pasaba si se ocupaba más poder de almacenamiento y de cómputo? Como era on-premise, se ocupaban meses, inversiones muy fuertes y tardaba muchos meses en completar ese cambio. Es más, un cambio en el modelado de datos era cambiante. Casi toda la infraestructura era rígido. Para lo que es la primera fase del Data Warehouse relacional, voy a hacer un dibujo para que entiendas lo que anteriormente expliqué. Ok, primero, van a ser así tres fuentes de información, así rápido. Aquí son ventas, inventario y un CRM. Así, fácil. Entonces, la información cae a un lugar de almacenamiento para poder transformarlo. Y en esta parte, aquí se le conoce como staging y luego cae a un data warehouse. De hecho, esto prácticamente lo que estás viendo es un ETL. Aquí sería extract, transform and load. Ya hice un video de eso. Si quieres ver a detalle la diferencia entre un ETL y un ELT, lo dejo aquí en la descripción del video. Mira, prácticamente esto lo que estás viendo aquí es la estructura y el patrón de una arquitectura de un data warehouse relacional. Vamos con la fase 2, que es arquitectura Data Lake. La primera aparición fue en el año 2010 con Hadoop, extrayendo datos utilizando MapReduce y Spark. El objetivo principal, almacenar todo en raw of Google. Ahora, para la segunda fase, voy a dibujar la estructura a alto nivel de un Data Lake. Vamos a poner aquí las fuentes. Vamos a poner 4. Rápido. Aquí serían archivos, planos, videos, audio y flows. Información cae aquí. Vamos a nombrar esto como Data Lake y simplemente apunta la información para acá. Así es el patrón, prácticamente. Toda la información cruda en RAW cae de archivos, videos, Exceles, lo que le pongas. Así vieron el patrón en ese tiempo, que caiga toda esta información, así como va, en un repositorio central. Ahora, en ese tiempo, era la solución de todos los problemas que tenía un data warehouse relacional.
pero consultar los datos no era fácil. Escenario que me tocó. Oye, ¿sabes qué? Los datos están en el Data Lake. Ahí tienes tu Jupyter Notebook y usa Hive para sacar los datos, ¿no? Entonces uno, como científico de datos, dice, oye, pero es que no sé dónde está la información. Pero no tengo nada de metadatos, ni el catálogo. ¿Cómo sé qué activo usar? Con este escenario quiero que te quede claro lo siguiente. La misma tecnología y la información permitió eso. Es decir, no evaluaron el cómo administrar los datos. Entonces, como es barato, ¿por qué preocuparse? Simplemente echo la data ahí. Como comentario adicional para cerrar esto del Data Lake, cuando lo utilizas, tienes que saber qué estás guardando, qué no vas a guardar y cómo le das seguimiento a la data que guardas. Tercer nivel, salto a la nube. Se socializa y se hace muy viral lo que son las nubes. Entonces no hacía falta comprar servidores, sino cambia la forma de pensar. Rentas la infraestructura y solo pagar por lo que uses. Entonces tienes variedad, que son texto, imágenes, logs. Tienes el volumen, que es el Big Data, y tienes velocidad, que es a lo que le llamamos streaming o tiempo real. Poniendo de ejemplo, Netflix. Cada clic, cada pausa, cada reproducción es un evento. Millones y millones de eventos. Imagínate cómo mantener eso on-premise, en local. Es un reto inmenso. Entonces la nube permite tanto a grandes empresas como pequeñas administrar los datos, rentar la infraestructura correcta en el momento indicado. Pero aún así, más datos, más problemas. ¿Cómo organizarlos? ¿Cómo mantenerlos? ¿Cómo integrarlos? Entonces aquí llega el Modern Data Warehouse. Sabemos que los data lakes fallaron en reemplazar un data warehouse relacional, pero el beneficio principal del data lake fue tener un repositorio como prefase para preparar la data. Entonces se pensó, ¿por qué no combinar los dos? Aproximadamente como en el 2011, las compañías y las organizaciones se dieron cuenta de que podían combinar los dos. Entonces tienes lo mejor de los dos mundos. Voy a poner las fuentes. Imaginemos que son 5, 2, 3, sí, 5. Entonces se hace la ingesta. Para la fase del data lake, aquí se agrega este repositorio, información cruda. Aquí cae el data lake. Después cae un data warehouse o una parte en la que se va a hacer la transformación. Y por último, sería un componente de visualización o explotación de datos. Va, pero entonces, para explicar ese merge que hubo, aquí, Data Lake YML, en esta parte sería lo del primer nivel, que es un Relational Data Warehouse. Y por último aquí es la capa de Analytics. Así prácticamente eso es un patrón de diseño de un Modern Data Warehouse. Después del Modern Data Warehouse pasó la transición a un Data Lakehouse. Esto se volvió popular como en el año 2020. El objetivo era eliminar el concepto de un Data Warehouse relacional y utilizar solo un repositorio en tu arquitectura. Todos los tipos de datos, estructurados, semiestructurados y no estructurados, caen ahí. Tal vez estés pensando ahorita, a ver, espera, ¿qué no mencionaste esto del Data Lake? ¿Qué fue lo que hizo y falló? Algo cambió. La respuesta es una capa de software de almacenamiento transaccional que se ejecuta sobre un data lake existente. Entonces lo hace funcionar como una base de datos. Como último, voy a dibujar lo que es el Data Lakehouse. Otra vez fuentes. Vamos a poner varias. Aquí va a ser la ingesta de información para que caiga en un repositorio. Luego sería una capa de modelado. Y por último, una capa de visualización. Entonces, todas estas fuentes caen en este repositorio, pero en esta parte sería donde cae el software, esa capa de software para que se vuelva transaccional y que tenga esas propiedades. Y en esta parte es lo que es el modelado. Y por último, aquí visualización. Ahora, para que un Data Lakehouse funcione bien, correctamente, tiene que haber un componente muy importante que va desde el repositorio hasta la visualización. Vamos a ponerlo aquí, así. Y aquí sería metadata. Y luego también está
otro componente, vamos a ponerlo acá abajo, pero son APIs. Estos dos componentes aparecen porque son transversales, porque aparecen en varias etapas de un flujo de datos, que en este caso es el Data Lakehouse. ¿Qué es la metadata? La metadata incluye toda la información descriptiva que nos permite identificar, clasificar y comprender los datos. Definiciones, linaje, catálogos, etc. Entonces, la metadata se necesita cuando los datos entran para describir el origen y la estructura, durante la transformación para saber qué se está haciendo y en la visualización para que los usuarios finales sepan con qué están tratando. Ahora vamos con las APIs. ¿Por qué incluir APIs? Básicamente facilita la exposición para el consumo de datos. Entonces, durante la transformación se pueden exponer las APIs para que se accedan a puros datos limpios. Y eso es a grandes rasgos un diagrama de alto nivel de un Data Lakehouse. Como última nota adicional, quiero hablar un poquito del Data Mesh. Como toda tecnología, debes saber cuándo usarlo, cuándo no usarlo. Tienes que evaluar si es necesario esa arquitectura. Probablemente no esté lista tu organización dependiendo del nivel de madurez. Me puede tomar todo un video a hablar del Data Mesh, pero eso lo vamos a dejar para después. Entonces, en conclusión, las arquitecturas siempre han evolucionado para resolver problemas. Nos hemos dado cuenta de que la evolución, a pesar de hacer mejoras, ha traído nuevos problemas y desafíos. Referenciando el libro The Innovator's Dilemma, la clave está en responder a los retos con soluciones que nos impulsen a evolucionar, en lugar de quedarnos con lo que ya conocemos. En datos, la única constante es el cambio. No se trata de alcanzar una meta final, sino de seguir innovando e ir aprendiendo paso a paso. Espero que te haya gustado este contenido. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.